Filipenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Hasta ahí, hermanos. Gozaos en el Señor. Cuando se trata del gozo, hermanos, hay muchos pasajes en las Escrituras que hablan del gozo de Dios. Nosotros mismos dentro del pueblo de Dios, cuando alguien pasa por un suceso, está pasando por un momento difícil, le decimos: hermano, gózate. Pues que mira, me robaron en la casa lo que tenía, y luego llega un cristiano y dice: hermano, gózate. Sí, hermanos, procede así, como si fuera algo irracional, como que es nada más el gozo. Tú debes de sentirlo, es una obligación de sentirlo. Amén. Oye, que tu hija se fue con el novio, gózate, hermano. Oye, que el muchacho amaneció ya con la muchacha hermano, como que no duele tanto, ¿verdad? Muchacho tan vago, mira nomás. Gózate, hermano. Y luego hablamos de Nehemías 8:10 cuando dice: el gozo del Señor es nuestra. Lo que nosotros concebimos por gozo, hermanos, es como un estado de euforia, de mucha alegría. Pero bíblicamente yo me sorprendo cuando en la carta a los Filipenses voy a la palabra gozo, usa la palabra caris o cara. Y en la Biblia también se traduce como gracia, y habla de un estado de tranquilidad, de satisfacción. Habla de un estado que la persona adquiere cuando recibe un bien. Habla de un estado que la persona adquiere cuando goza de un bien que sabe que lo tiene. Habla de un agradecimiento, de una gratitud. Y el apóstol Pablo, cuando habla del gozo, está yendo más allá de un estado de euforia, hermanos. Porque los estados emocionales son muy relativos. O sea que la gente determina la felicidad por los logros de muchas maneras. Alguien quiere un caballo y si lo obtiene, ¿cómo soy feliz? Tengo ya el caballo que quería. Alguien quiere algún logro y dice: ¿cómo soy feliz? Ya conseguí lo que yo quería. Pero mientras no lo tiene, no es feliz. Así es que determinar qué es la felicidad es muy circunstancial, es muy relativo, hermano. No es definido. Amén. Y cuando hablamos en la Biblia del gozo, el gozo tiene una cúspide que es la alegría, que es el contentamiento, es una euforia desbordante, pero es un reflejo de un nivel que puede alcanzar el gozo. Pero en sí el gozo, lo vuelvo a repetir, es un estado en el que entramos cuando recibimos o cuando tenemos la certeza de haber obtenido algo. Es una actitud de gratitud interna dentro de nosotros, es una satisfacción, es un estado de paz también. ¿Me está oyendo? Así es que si algo le pasa a un creyente o a alguien: hermano, gózate. A veces cuando le dicen a uno que está así, que por un quebranto casi le dan ganas de ahorcar al que le está insistiendo, ¿verdad? Hermano, gózate. Anda, si supieras cómo me siento ahorita. Hermano, gózate. No, ¿qué, hermano? ¿Tienes el gozo de Dios? Es una imprudencia muchas veces eso, hermano. Pero entender realmente, el apóstol Pablo está diciendo a los Filipenses: gozaos. Y lo repite varias veces, hermanos. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses dicen que esta es la carta del gozo. Pero yo me imagino a Pablo en medio de las prisiones. Me imagino a Pablo en una condición difícil, donde muchos habían abandonado ya su ministerio, eran pocos los que lo estaban apoyando, en una situación muy, muy difícil. ¿Y cómo iba a estar Pablo? Muy contento, ¿verdad? Jiji, qué contento estoy porque estoy en la cárcel. O sea, es algo ilógico, hermano. ¿De qué gozo está hablando Pablo? Que tuviste una pérdida dura. Hermano, gózate. Si usted se fija, lo decimos así a mí me han dicho a veces: hermano, es que usted no está en mis zapatos. Tienen toda la razón. El hecho de que yo sea el pastor y los domingos venga como pastor no quiere decir que porque yo le digo que se goce, usted tenga que gozarse. En las Escrituras, hermano, el apóstol Pablo está hablando del gozo, pero lo vuelvo a repetir: la palabra que se traduce aquí en gozo es la misma que usan para gracia. Y cuando llegamos aquí a este punto, lo primero que el apóstol Pablo aquí en estas pocas palabras dice: gozaos ¿en quién? ¿En quién? En el Señor. Gozaos en el Señor. Tenemos que entender la fuente de este gozo, la raíz de este gozo. Y la raíz de este gozo es sobrenatural. La raíz de este gozo es algo fuera de lo que aquí podemos tener en esta tierra. Es sobrenatural. Proviene solo de Él. La alegría, hermanos, es una situación circunstancial. A menos de que alguien sea así muy, muy masoquista, ¿verdad? Diga: me machuqué la mano, pero estoy muy contento, aunque me duele, pero jaja. No es lógico, ¿verdad que no? La alegría es una situación circunstancial. Y el gozo, primero, si vamos a hablar de él, es entender cuál es el origen, cuál es la raíz de este gozo. Y Pablo le dice: gozaos ¿en quién? En el Señor. Anteriormente hablábamos de lo que era entrar al Señor. En Juan capítulo 15, del versículo 1 al 11, nos habla de cómo entrar al gozo de Dios, de cómo lograr un gozo completo. En el versículo 11 dice: estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y mi gozo o vuestro gozo sea completo. ¿Sí me está oyendo? ¿Cómo llegar a un completamiento de este gozo? En el Evangelio de Juan,
nos dice, hermanos, que si nosotros nos conectamos a la vid, entonces la savia de esa vid fluirá y llevaremos fruto. El origen de los frutos, el origen de la vida del gozo, su raíz está únicamente en Cristo. Cuando nosotros nos desviamos, hermano, aquí en la tierra nosotros aprendemos que para estar contento hay que adquirir lo que queremos tener. Nosotros necesitamos tomar adquisiciones y el origen de nuestro gozo tiene que ver con circunstancias, tiene que ver con logros, pero el gozo del Señor, Pablo lo dice enfático, dice, ¿gozaos en quién? En el Señor. Si yo quiero conectarme a ese gozo, la única manera de conexión que yo tengo es acercarme a Él, es llegarme ante Él. Si yo me quiero conectar a Él, la segunda cosa que yo me voy a dar cuenta es la condición mía. Somos solamente, ¿qué? Ramas, dice ahí en Juan 15. Las ramas que se conectan a mí, dice, llevan fruto. Y la rama no lleva fruto por sí misma, tiene que estar conectada. Y una vez que se conecta esa rama, entonces puede llevar fruto. Así es que déjeme decirle, el origen de ese fruto es en el Señor. La manera de empezar a generar ese fruto del gozo, de que se genere en nosotros, de que nuestro gozo sea completo, como termina diciendo en el versículo 11 de Juan 15, es primero conectarme. Debo de allegarme confiadamente, dice la Escritura, al trono de la gracia. Debo de acercarme y debo de buscar en esa relación, es lo que necesito. Pero al conectarme, debo de ser consciente que solamente soy un pámpano, soy una rama. Y que esa rama, si se desconecta, se seca, y si se seca, es cortada y es echada al fuego. Que esa rama debe de continuar. La permanencia depende también de que la rama se mantenga en esa conexión. Fíjese lo que le estoy diciendo. La condición de la rama, que sea consciente de la dependencia que tiene del tronco principal, es muy importante. Porque cuando empezamos a sentirnos autosuficientes, cuando empezamos a sentirnos que las cosas son por nosotros malo, hermanos, realmente es por la pura gracia y misericordia de Dios. Así es que nosotros solamente somos, ¿qué le decía? Las ramas. Dígale al que está a su lado, somos ramas. Y sin la vid principal, sin el tronco, no tenemos nada. Dice la Biblia, no hay ni uno solo que sea justo. ¿Sí me está oyendo? Es muy importante. Esto produce el fruto del gozo. En Gálatas capítulo 5 dice que uno de los frutos del Espíritu son el gozo. Es uno de los frutos del Espíritu. Así es que para que ese fruto se genere hay que estar conectados solamente. ¿Cuál es la manera de entrar en esa conexión con Cristo? Bueno, aquí tiene que meditarse, hermanos, lo que es entrar y andar en Cristo. En 1 Tesalonicenses dice Pablo, habla de ellos, dice, ustedes recibieron el evangelio con grande tribulación, dice, pero con gozo del Espíritu. Y cuando yo leía esto decía, ¿qué contradicción se da? ¿Cómo que por un lado están recibiendo el evangelio con mucha contradicción, con mucha aflicción, con grande persecución, pero a la vez con gozo del Espíritu? Y cuando leemos esto es cuando entramos en un conflicto. ¿Cómo es posible que estemos en una aflicción, que estemos en una situación adversa, pero a la vez tengamos el gozo del Espíritu? ¿A dónde se remontó cuando hablé de aflicción? Inmediatamente gozo en el Espíritu. ¿Usted se pensó en un estado de euforia, en un estado muy alegre? ¿Cómo fue lo que le vino a su mente? Paz. El apóstol Pablo está hablando del evangelio. Yo creo que aquí, si le quitamos la palabra evangelio, y si leyéramos el puro texto y dijéramos, recibieron mucha persecución y aflicción y penurias, pero con gozo del Espíritu, y diríamos, ¿y cuál sería el propósito? ¿Cuál sería el propósito de todo esto? ¿Cuál sería? Cuando yo leo Romanos 7, me doy cuenta que no es difícil conocer el propósito de Dios, pero sí me doy cuenta que es imposible llevarlo a cabo. Decía Pablo, ¿quién me va a librar de este cuerpo? ¿Quién me va a ayudar? Porque el mal sigue estando en mí. Lo que yo no quiero hacer, eso termino haciendo. No es difícil, hermanos, conocer el propósito de Dios. Lo que es difícil o lo que es imposible es llevar a cabo. En Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. Quiero que lean conmigo Hebreos 13:20, por favor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, dice versículo 21, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí captó lo que está diciendo Pablo aquí en Hebreos? ¿Quién nos va a hacer aptos para agradarle? ¿Sí lo leyeron, hermanos? ¿Quién es el que nos hace aptos para hacer su voluntad? Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, ¿os haga qué? Aptos en toda obra buena para que hagáis su, haciendo Él en vosotros, fíjese bien, Él, no nosotros, lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos
de los siglos. ¿Ahora sí le entendió? Aquel que resucitó a Jesucristo de los muertos, el que opera con esa potencia, con ese poder, es el único que nos puede hacer aptos. Es el único que obrando Él en nosotros nos puede llevar a hacer su voluntad. Fuera de ahí, nadie más. Fuera de ahí, hermanos, no hay nada. No se puede. Las ramas no dan fruto por sí mismas. ¿Me entendió eso? Solamente Él. En Cristo todo es posible. Pero aquí hay un detalle muy importante. Cuando nosotros recibimos una situación adversa, si no hay un propósito en nuestras vidas, aquí lo tremendo es que cuando el Evangelio llega, hermanos, 1 Tesalonicenses 6, que dice, recibieron el Evangelio con grande tribulación, con oposición, pero dice, con gozo del Espíritu. Ahí lo que nos da el propósito es el Evangelio, hermano, la buena noticia. Es conocer aquel gran bien que Dios está tratando de hacer en nosotros. Y una vez que conozcamos el bien, es entender la manera que Él nos da para relacionarnos con Él y poder de esa manera llevar una relación continua, como pámpanos, como ramas, conectarnos y de esa manera dejar que los frutos empiecen a fluir y cumplir un propósito en nuestras vidas. La gente necesita entender todo el bien que Dios ha tratado de hacerle todos estos años. Y necesita entender cómo relacionarse también con ese Dios que quiere hacerles bien. Y necesitamos todos entender cómo mantenernos en esa relación. Es importante. Son los propósitos de Dios. Pero cuando los propósitos de Dios no se entienden, los tesalonicenses entendieron el propósito. ¿Cuál es el propósito? El Evangelio. Y cuando hay un propósito, ahí se entra en un estado de tranquilidad, se entra en un estado de completamiento. Es como el estudiante que quiere una carrera y cuando quiere lograr su título, mientras llega ahí, pues puede pasar penurias, puede desvelarse, puede malpasarse, pueden ser muchas cosas, pero nada lo detiene. No se sienta y se lamenta, pobrecito de mí. Y sabe que hay momentos que de alegría, ¿no? Anda hasta a veces tenso, anda hasta de mal humor porque no ha dormido, porque no ha comido, porque no tiene un tiempo. Pero entra en un estado de tranquilidad porque sabe que tiene un propósito, sabe que tiene un objetivo. Y cuando logra alcanzar su objetivo hay una satisfacción. Y entonces sí viene la euforia. Entonces sí viene el gozo, la alegría, se regocija, puede brincar, puede echar maroma, puede hacer tantas cosas. Pero cuando está tras el propósito, solamente lo que puede tener es satisfacción y completamiento interno, ¿sí? Una actitud de tranquilidad. Solamente puede tener esa satisfacción de dentro, de que está tras un propósito. En la Biblia, hermanos, nos habla de gentes que buscaban un propósito en sus vidas. Cuando David se aleja de Dios, pierde el propósito. Y en el Salmo 51, él dice a Dios, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu espíritu, vuélveme el gozo. Él quiere entrar nuevamente en aquel estado, ¿sí? Él quiere entrar en aquella condición de satisfacción, de bondad, de agradecimiento, de bienestar. No iba a entrar en una danza de euforia como la que hizo cuando remolineaba, diciendo, Dios me alegró, Mateo y Seteo, pero estoy contento. No puede hacer eso. David está hablando de un estado donde él va a entrar nuevamente con Dios, donde pueda tener paz. Vuélveme el gozo. Y cuando uno lee esto diría, ¿qué está pensando en hacer fiesta y danzar otra vez? No estamos hablando de un estado de una manifestación emocional de euforia, sino de un estado, hermano, de tranquilidad, de paz dentro de él, de satisfacción, porque nuevamente retoma el propósito. Y cuando usted lee el Salmo 51, él sigue diciendo, dice, porque entonces enseñaré a los pecadores tu camino. Él habla de testificar y dice, los pecadores se convertirán a ti. O sea, se mete al propósito nuevamente. Elías tenía un propósito en la nación. La historia está en Primera de Reyes, en el capítulo 18 y 19. Y cuando Elías escucha las palabras de una mujer tremenda que le dice que le va a hacer lo mismo que le hizo a los 400 profetas, Elías sale huyendo. Los propósitos se borran de Elías. Entra en una depresión tremenda. Cuando se va el gozo, cuando se va la esperanza, cuando se va ese estado de bienestar, donde podemos soñar, donde podemos estar en armonía con nuestro alrededor y seguir trabajando dentro del propósito. Cuando se va todo ello, hermanos, nos perdemos. Elías se perdió. Fue y se acostó ahí abajo de un árbol y le decía a Dios, ya no quiero vivir, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Aquel Elías que había hecho descender fuego del cielo con su oración. Aquel Elías que dijo por mi palabra, dijo no llueve. Aquel Elías era un campeón de fe. ¿Qué pasa cuando la depresión alcanza a la persona? Se acabó la esperanza, se acabaron los propósitos. Hay una desesperanza en la persona. Se dice que médicamente también la fatiga tiene mucho que ver, la fatiga física. Pero esa, dejando uno de controlar el mundo, se soluciona. El problema es que a veces pensamos que si nosotros dejamos de activar, de afanar, el mundo se detiene como si fuera cierto. Con nosotros y sin nosotros el mundo sigue girando, hermano. Y eso usted le frena y se sienta un rato y se recupera físicamente. Pero cuando hay una desesperanza en el corazón, ¿qué decía Elías?
yo solo he quedado profeta, yo solo. Inmediatamente Dios atiende la depresión de Elías. ¿Cuáles son los pasos que Dios sigue para atender la depresión de Elías? Lo deja dormir, lo deja descansar, pero antes de eso manda un ángel que le lleve una torta. No, hamburguesa no, una torta. Y se come aquel alimento y duerme toda la noche. Y uno está esperando diciendo, ¿a qué hora lo regañará Dios? ¿A qué hora lo regañará Dios? Esa es nuestra sorpresa, hermanos, que Dios no lo regaña. Le manda el ángel otro día al cocinero y le tiene otra torta cuando despierta. Y Elías come otra vez. Bueno, pero no nada más es comer y dormir. Lo pone a hacer ejercicio. Lo deja que corra 40 días y sale corriendo con aquellas 2 tortas, Elías, y sale corriendo. Ejercita su cuerpo. Y cuando ya llega hasta el monte de Dios allá Elías, entonces ya Dios lo busca, le habla y le da un propósito. Pero ya es un propósito que tiene que ver con los pueblos y con el propósito de Dios. Vas a ungir rey para Israel, vas a ungir rey para Siria y vas a levantar en lugar tuyo otro profeta. ¿Me entiende? De todas esas cosas nada más estableció a Eliseo como profeta. Eliseo le tocó establecer a los reyes de Siria y a Jehú en Israel. ¿Sí se fijó lo que hizo Dios con la depresión? ¿Cómo trató Dios la depresión de Elías? Descanso, buena alimentación, ejercicio y un propósito. Nuestros propósitos a veces no se dan, hermano, porque nada más están dirigidos hacia nosotros. Pero los propósitos de Dios siempre están dirigidos hacia los demás. Esa es la grande diferencia. ¿Me entiende? Que cuando nosotros dirigimos los propósitos de los demás, hay muchos por los cuales podemos hacer algo. ¿Qué le pasó a Job? Job llegó al punto de decir, lamento el día en que nací. ¿Cómo se sentiría Job? Los propósitos, hermanos, se tienen que hacer ver, los propósitos. Amén. Fíjese, mi hermano, nosotros estamos pensando que la felicidad solamente es alcanzar nuestros logros, pero cuando hablamos de los propósitos de Dios, son cosas muy diferentes. Yo quiero que vaya conmigo, hermanos, a un pasaje también que es en muchas ocasiones polémico, Nehemías capítulo 8. ¿Lo tienen? Vamos a ver desde el versículo 9, 10. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra... ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que me dice este pasaje? Aquí hay una decisión centrada en la bondad de Dios, hermano. Escuchan la ley, oyen los propósitos de Dios y todos lloran ese día porque no lo habían escuchado esa generación que estaba ahí. Se dan cuenta de los propósitos de Dios y lloran y les dicen, tranquilos, trátense bien, coman. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay un propósito en todo. ¿Qué más les sigue diciendo? Esfuércense en bendecir a los demás. Compartan. Denle a los demás. No hay ningún problema cuando el propósito está dirigido nada más hacia mí. Come, a gusto, pásatela bien, alégrate. Pero también dice, comparte con los demás. Una vez que veas para ti, veas para los demás. Empiezas a meterte al propósito de Dios. No estés triste. Que no te pese lo que estás haciendo. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Este es un día para que te alegres. Pero ¿en qué consiste? Consiste todo esto en una decisión centrada en la bondad de Dios primero, en un esfuerzo de bendecir a los demás y de esa manera tener una satisfacción, entrar en un estado de contentamiento, de paz, de tranquilidad, de decir, estoy disfrutando lo que tengo y estoy compartiendo con otros. El gozo, hermanos, cuando no entendemos de propósitos, también se obstruye, se pierde. Job, David, Elías, aquellos hombres que de un momento se perdieron de los propósitos, regresaron a ellos. En el Salmo 19, David dice que la ley de Dios alegra el corazón. Amén. Elías recibió un consuelo cuando le dan a Eliseo. Job también termina reconociendo que Dios da el gozo, da la alegría. En Job 33, 26. Ellos terminan nuevamente reencontrándose con esa condición, con ese estado, entrando a ese estado de tranquilidad, de satisfacción. Cuando estamos pasando por la tribulación, tal vez no hay un motivo para tener la euforia. Estaba en un funeral en una de las misiones y le digo a un hermanito, le dije, dirija los coros, hermano, en el funeral, Yo pensé, dije, es una de las personas que más años tienen, pero los funerales son otra cosa. Cuando uno está en el instituto, le saca la vuelta a los funerales, hermano, siempre. Cuando uno empieza en el pastorado, le saca la vuelta a los funerales. Es tremendo eso. Porque hay un estado, hermanos, de dolor, de quebranto, y a veces no tiene uno las palabras, y por más que uno tenga una perorata y esté hablando, ninguna palabra logra conformar a la gente. Solo Dios. Así es que si da uno una palabra, debe ir encaminada a que ellos volteen hacia Dios y Dios haga algo en ellos.
Le dije, hermano, usted dirige a los coros. Y empezó el hermano a empezar el culto del funeral, empezó a cantar. Yo siento gozo en mi alma. Y yo por más señas que le hacía, el hermano estaba, pero hasta cerraba los ojos de esas veces. Y yo le hacía acá gestos de lejos. Cámbiale. No, hermano. Hasta que no me maté, le dije, hermano. Y seguí yo dirigiendo. Al final le dije, hermano, es que no es un coro de funeral. Se ve que hay dolor, está la gente y usted está cantando. Yo siento gozo. O sea, es lo que concebimos a veces, ¿no? Pero hermanos, del gozo del que Pablo está hablando es un estado en el que él entra, pero está relacionado con propósitos. Está relacionado ese gozo con objetivos. Amén. Vamos a los Filipenses, hermano. Son 4 capítulos, hermano, así es que podemos muy bien leer unos 5 versículos de aquí. ¿Qué les dice? Primero en el versículo 2 les dice, completen mi gozo. ¿Completad qué? Mi gozo, sintiendo o pensando lo mismo. ¿A qué sujeta el gozo, Pablo? Está hablando de un objetivo, de que tengan consolación, de que tengan comunión en el Espíritu. Es el versículo anterior. De que piensen lo mismo, de que tengan unidad. Completen mi gozo. Voy a entrar en un estado de tranquilidad, de paz, de completamiento, de gratitud a Dios por la obra que está haciendo, de agradecimiento a Dios por los propósitos que nos da. Completen mi gozo, pero es en base a la obediencia, a la actitud que les está pidiendo. ¿Me explico? Vamos más adelante, hermano. Versículo 18. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El versículo anterior les está diciendo, ya estoy próximo a ser ofrecido en sacrificio. ¿Sí? ¿Leyó el versículo anterior de Pablo? Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos. ¿Por qué se está gozando Pablo? Porque lo van a matar. A ver, hermanos, él tiene un propósito. Otra de las cartas dice, yo ya he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tiene un propósito. Y entra en un estado de satisfacción, de completamiento. Y muchas veces entraría por las situaciones, los logros, las victorias, en un estado de euforia, de alegría. Pero es un sentimiento nada más la alegría. Y el gozo es un estado en el que uno entra. No estoy en contra de la alegría, o sea, es una cúspide del gozo el que usted destapa en euforia. Pero nada más dije, se la pongo de esta manera. Que usted tenga una pérdida fuerte y luego le digan, gózate. Y usted se suelte danzando y brincando y cantando. ¿Este estará bien de la cabeza? O está tonto, está loco, o está, no sé, desquiciado, o qué tendrá. Pero nadie puede tener un estado de euforia cuando hay una situación adversa. Y Pablo está hablando aquí de la palabra gozo, que usa la misma que gracia, caris, ¿me entiende? Y que ese está entrando en un estado de paz, de tranquilidad, de satisfacción, de completamiento, de beneficio. Y Pablo está hablando en base a un propósito. Yo voy a morir y me gozo por eso. Ay, esto está loco, ¿eh? Es más, y ustedes gócense también conmigo por el propósito. Pero como ellos entendían muy bien el propósito, así es que ellos estaban enfocados hacia un rumbo. Cuando estamos en el Señor y usted entiende el propósito, venga la adversidad que venga, hermano. ¿Sí me está oyendo? Usted se levanta. Siente las adversidades, siente los golpes contrarios, pero usted sigue con el blanco bien definido. Dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, dice, prosigo al blanco. Prosigo al blanco. ¿Quiere seguir leyendo aquí, hermano? En otra palabra, gozo, capítulo 3, versículo 1. ¿Gozaos en quién? Gozaos en el Señor. Les está hablando de una oposición, les está hablando de una adversidad, les está hablando de problemas donde empieza a haber falta de desunión entre los filipenses, les está hablando de situaciones adversas, pero dice, hermanos, con todo y esto, gócense en el Señor. Que esto no les quite el estado en que han entrado cuando vinieron a Cristo. ¿En quién? En Cristo. ¿Quieren seguir leyendo conmigo? En el versículo 18 del capítulo 1, no lo leímos, ¿verdad? Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Por qué se está gozando Pablo? Dice, porque estoy en prisión, si lee los versículos anteriores. Porque aún estando en prisión el evangelio ha servido para que algunos se envalentonen y prediquen. Pero también algunos están predicando por agarrar fama ellos mismos, por ganancias propias. Pero termina diciendo, pero aún con todo y eso, el evangelio es predicar. No había muchos motivos para alegrarse, pero Pablo está en un estado de contentamiento. Seguimos leyendo, hermano. En el 3 les dice que se gocen cuando sabe que hay adversidades y hay problemas y hay oposición. 4 dice, así que, hermanos míos y amados, deseados gozo y corona mía. ¿Qué le parece? Gozo y corona mía. Bueno, Pablo estaba lleno de gozo. Gozo por el propósito, gozo por obra que se estaba llevando a cabo, porque eran corona de él. Bueno, era un resultado, la corona era un premio. ¿Y cuál era el premio? A los corintios Pablo les hace un reclamo. En una de las veces les dice, tuve que despojar otras congregaciones, dice, para ir y atenderlos a ustedes. Pero de los filipenses no dice eso, son su corona, son su alegría. Y él dice que ellos se hicieron cargo de sus necesidades y se los agradece. Y agarra un vínculo tan fuerte con la iglesia que le dice, amados
míos, muy amados en el Señor. Él está hablando de una corona, un propósito que se cumple y dice, son mi gozo. Está viendo un resultado, mi corona. No he corrido en vano. Está viendo el resultado de un propósito que se alcanza. Gozo. Capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor. Siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pone el gozo como una demanda, como un requisito en el Señor. No sé si estamos en el propósito de Dios, hermanos, o ni siquiera lo hemos entendido. A los filipenses les dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Les está diciendo que la salvación, que el servir a Dios sea el todo de su vida para siempre. Pero en la práctica de nosotros no es así, hermanos. Nos ocupamos de muchas cosas, pero no de la salvación, ¿verdad? Y se nos está hablando en forma como pueblo, como grupo y como individual. Hay que ocuparnos de nuestra salvación. Porque Dios está obrando en nosotros y Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros nos distorsionamos por ahí, hermano, de Dios. Tenemos una idea distorsionada de Dios, de nosotros mismos. Los propósitos de Dios están tan distantes. A veces en busca del gozo, aquí de la felicidad, hermano, tenemos conceptos tan errados, que esos conceptos, hermano, nos llevan a perder los propósitos. Y a veces hablamos de un pueblo fatigado y nada nos da contentamiento, hermano, porque así tengamos y adquiramos cosas, nuestra condición sigue siendo de fatiga y aunque seamos pueblo de Dios, sigue siendo de tristeza. Hay gente que dice, no hay felicidad completa aquí. Pero perder, hermano, los propósitos es perder el gozo, es perder la esperanza, es dejar de soñar, es dejar de anhelar. Leí una frase que decía, el amor duele. ¿Es cierto eso? Dice, yo era feliz hasta que me casé, dicen muchos. Yo era feliz hasta que te conocí. ¿Por qué voltean a verse los matrimonios? Toda la ilusión que yo tenía. Y salen con la tontera mucho de decir, me di cuenta que no eras tú la persona y que no te quiero. Me equivoqué. Cuando estaba en la primaria tenían un dicho y decían, si quieres saber lo que es el amor, le decían, besa a un burro. Otros decían, besa a un príncipe y se va a convertir en rana. O a veces una rana y se va a convertir en príncipe. No sé cómo procede a veces, pero a veces es inverso, ¿verdad? Al principio es un príncipe y después se convierte en rana. No sabe uno. Cierto, hermanos. Yo le digo a la gente, le digo, es bonito, hermanos. Yo veo a los muchachos, veo a la gente cuando se ilusiona, cuando la gente tiene un anhelo o cuando se enamora y que ven pajaritos así por todos lados y que todo está bonito, hasta las moscas parecen canarios, pasos. Sí, ¿verdad? Pero no entendemos lo que es el amor. En el propósito de Dios, hermanos, dice la Biblia que Dios es amor. Dios nos ama, ¿verdad? Y hermanos, cuando pensamos en el amor de Dios, en sus propósitos, o el propósito de Dios es que lo amemos a Él y que anhelemos lo que Él anhela, la salvación del hombre, el establecer su obra, pero también es que amemos a los demás porque son parte de esa obra. Es el propósito de Dios, la gente. Amén. Y ve una reflexión, hermano, sobre el amor de Dios. Con esto finalizo. Dios nos enseña su amor de una manera muy, muy clara. Dios convive con la creación a través de su amor, hermanos. Dios hizo al hombre limitado, lo hizo endeble, lo hizo quebradizo, inestable, terco, necio. Así es el hombre, la decisión que tomó de ser, porque Dios lo hizo bien en el Edén, pero le permite en su voluntad llegar ahí por el pecado, hermano. Y cuando Dios nos trata a nosotros, nos trata en base a su amor. Nunca nos trata fuera de su amor. Lo que pasa es que el amor de Dios tiene una línea que se llama gracia. Y la gracia de Dios nos da lo que no merecemos. No merecemos su amor, no merecemos su perdón, ¿entiende? No merecemos sus bendiciones, no merecemos la vida eterna, pero Él nos ha dado a Jesucristo y nos ha dado todo lo que no merecemos. Otra línea de su amor es su misericordia. Y en su misericordia no nos da lo que merecemos. En su gracia nos da lo que no merecemos. En su misericordia no nos da lo que merecemos. No nos da, fíjese bien, la espalda aunque nosotros lo abandonemos. ¿Me está oyendo? Le fallamos una y otra vez, hermano, y 1000 veces le fallamos. Pero Él nos dice, yo permanezco fiel. Le damos la espalda, hermano, y somos necios cuando Él nos habla. Y nuestras decisiones nos llevan a ser quebrantados. Nuestras decisiones nos llevan a entrar en angustia, en desesperación, en problemas, en conflictos. Y nosotros merecíamos que nos dejara nuestras terquedades y necedades. Pero Dios llega y nos abraza y nos dice, si estás cansado, ven a mí, yo te haré descansar. No nos da lo que merecemos en su misericordia. Y en su justicia nos da lo que merecemos. Usted está pensando, el infierno. Qué bueno, por malvados eso merecemos. Pero sabe una cosa, hablar de la justicia de Dios es de Dios, no la nuestra. ¿Me está oyendo? Todo lo que nosotros hagamos, hermano, nunca podrán satisfacer la justicia de Dios. Nuestras mejores obras son trapos de inmundicia y no es por obras. Así es que cuando la justicia de Dios se aplica en nosotros, solamente es a través de Cristo. Porque Cristo fue el único, hermano, que pudo satisfacer la necesidad de justicia de Dios al pagar nuestra deuda, al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y fuera de ahí, hermano, cuando Dios nos ve justo solamente a través de Cristo. Y todo el que se acerca fuera de Cristo, así sea la mejor persona, sea la Madre Teresa o sea el Papa tal cual,
no tiene justicia delante de Dios. Solamente a través de Cristo, justificados por la fe, tenemos solamente paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuera de Cristo, hermano, no hay justicia delante de Dios. Y nos da lo que merecemos. No merecemos su perdón, pero en Cristo nos hace justicia y nos da perdón. O más bien, merecemos en la justicia ser condenados. Dice el Salmo 103, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha hecho conforme a nuestros pecados. Hizo alejar nuestras rebeliones. ¿En qué? En su justicia. Nuestra, hermano, es muy difícil. Nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos en Cristo, hermano? La vida eterna. ¿Qué merecemos en Cristo? Su paz. ¿Qué merecemos en Cristo? Sus bendiciones. ¿Qué merecemos en Cristo, hermano? Su presencia. Hermanos, gozaos en el Señor. Otra vez os digo que os gocéis, os regocijéis en el Señor. No importa cuál sea la situación o la circunstancia. No importa, hermano, quiénes seamos. Todo el que a Él va, no le echa fuera. El secreto es conectarse, hermano, a Él. Entrar en ese estado, hermano, de gracia, de gozo. El secreto es dejarse abrazar por Él, hermano, mantenerse conectados al Señor. El secreto es permanecer en Él, en su amor, en su palabra. Pero hay que conectarse. Juan 15:11 termina diciendo, para que mi gozo esté en ustedes. Mi gozo en ustedes sea completo. Gozaos en el Señor.